Cierren los ojos, piensen en Cleopatra. ¿Qué ven? Seguramente una reina de belleza exótica, cubierta de oro, con una mirada seductora y un aura de drama. La imagen que nos vendió Hollywood, la de Elizabeth Taylor, es poderosa, pero es casi pura ficción. Esa Cleopatra, la femme fatale que usaba su belleza como arma principal, nunca existió. Es hora de borrar ese mito y conocer a la verdadera reina. La Cleopatra real no era la supermodelo de la antigüedad que nos han pintado. De hecho, las monedas de su época nos muestran un perfil fuerte, con una nariz prominente y un mentón marcado. Su atractivo no residía en una belleza convencional, sino en algo mucho más poderoso: su intelecto. Imagínenla, no en un diván cubierta de seda, sino en una biblioteca inmensa, rodeada de papiros, mapas y planos. Hablaba al menos 9 idiomas, incluyendo el egipcio, algo que sus predecesores ptolemaicos ni se molestaron en aprender. Era una matemática brillante, una estratega naval, una administradora de primera y hasta escribió tratados sobre medicina y cosmética. Su poder no venía de su cuerpo, sino de su cerebro. Era una líder formidable, una CEO del antiguo Egipto que negociaba de tú a tú con los hombres más poderosos de Roma, como Julio César y Marco Antonio. No los sedujo con un simple pestañeo, los cautivó con su carisma, su inteligencia abrumadora y su visión política. Sabía cómo presentar una imagen de poder y divinidad cuando era necesario, pero detrás de la parafernalia había una mente calculadora que luchaba desesperadamente por la supervivencia de su reino en un mundo dominado por Roma. La próxima vez que piensen en Cleopatra, olviden el maquillaje excesivo y las poses dramáticas. Piensen en una mujer de estado, una intelectual, una estratega que manejó un imperio. Esa es la verdadera reina, una figura mucho más fascinante y compleja que cualquier fantasía de Hollywood. Gracias por acompañarme a desenterrar la verdad. Si te ha gustado, dale a like, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué otro mito histórico te gustaría que desmontáramos. Hasta la próxima. ¿Sabías que Cleopatra no vivía rodeada de pirámides y ruinas en medio del desierto? Olvida esa imagen. La realidad es mucho más fascinante. La Alejandría de Cleopatra era, sin exagerar, la Nueva York del mundo antiguo, una metrópolis vibrante, cosmopolita y llena de vida. Imagina una ciudad donde se cruzaban todas las culturas. El puerto hervía de actividad, con barcos de velas púrpuras llegando de todos los rincones del Mediterráneo. Y dominando el horizonte, una de las 7 maravillas del mundo antiguo en el Faro de Alejandría. Una torre colosal que guiaba a los marineros con su luz, un símbolo del poder y la innovación de la ciudad. Sus calles no eran de arena, sino que estaban repletas de una arquitectura impresionante. Una mezcla de estilos griegos y egipcios. Había mercados bulliciosos, donde podías encontrar de todo en especias exóticas, sedas lujosas, papiros con el conocimiento del mundo. Era el epicentro de la cultura, la ciencia y el comercio. La famosa biblioteca de Alejandría, el mayor centro de saber de la antigüedad, estaba allí. Cleopatra no era una reina de un pasado polvoriento, era la líder de la ciudad más moderna y avanzada de su tiempo, pero su vida no fue solo lujo y cultura. La historia de Cleopatra es también una historia de supervivencia digna de una película de acción. Cuando su propio hermano, el rey Ptolomeo, la traicionó y la expulsó de su reino, ella no se rindió. Con apenas 21 años, se vio forzada al exilio, y aquí es donde vemos su verdadera fuerza. Imagínala, no como una reina en un palacio, sino en medio del desierto, con el sol abrasador y la arena levantándose a su alrededor. Este fue su momento Mad Max. No se lamentó, no se escondió, al contrario, demostró una determinación de acero. Lejos de la comodidad de Alejandría, se dedicó a construir un ejército desde cero. Se rodeó de soldados mercenarios, hombres rudos y experimentados. Recorrió el desierto, negociando, inspirando lealtad
y planeando su regreso. Esta joven reina, vestida con ropas de viaje, pero sin perder su porte real, se convirtió en una líder guerrera. Demostró que no solo era inteligente y culta, sino también una estratega increíblemente tenaz. No esperaba que nadie la salvara. Estaba decidida a recuperar lo que era suyo, con su propia fuerza y coraje. Esta es la Cleopatra que la historia a veces olvida. No solo la seductora, sino la superviviente. La estratega, la reina que se forjó en el desierto para reclamar su trono. Cleopatra y Julio César. Pensamos en ellos y se nos viene a la mente una de las historias de amor más famosas de todos los tiempos. Pero, ¿y si te dijera que su relación fue mucho más una alianza estratégica que un romance apasionado? Vamos a desmitificarlo. Imaginemos la escena. No están en una alcoba, sino en una sala de reuniones. Cleopatra y César, frente a frente, separados por una enorme mesa llena de mapas y pergaminos. La tensión se corta en el aire. No hay miradas de amor, sino de análisis, de negociación. Ella, joven, pero con la sabiduría de una faraona, regia, inteligente, defendiendo los intereses de Egipto. Él, un general romano experimentado, poderoso, evaluando cada una de sus palabras. Esto no es un encuentro romántico, es una cumbre política de alto riesgo. El futuro de Roma y Egipto se está decidiendo en esta habitación, con cada gesto y cada propuesta. Aquí, Cleopatra no es solo una amante, es una estratega, una igual a César en el campo de batalla de la diplomacia. Ahora, avancemos en el tiempo. Cleopatra llega a Roma, pero no como una invitada cualquiera. Imagínate la escena. Ella es transportada en una litera dorada, deslumbrando con joyas y telas exóticas, un espectáculo de lujo oriental en medio de la austera Roma republicana. Su mirada es de confianza absoluta, no busca aprobación, la exige. A su paso, los senadores romanos, vestidos con sus sencillas togas blancas, la observan. Sus caras son una mezcla de desaprobación, envidia y sobre todo, asombro. Ven en ella no solo al amante de César, sino una fuerza extranjera, una influencia poderosa y disruptiva. Este no es el paseo de una enamorada, es una demostración de poder. Cleopatra estaba jugando un juego mucho más grande, usando su imagen para impresionar y desestabilizar a la élite romana. Era un choque de culturas calculado, una declaración política sin decir una sola palabra. Su presencia en Roma era un recordatorio constante de su poder y de la alianza que había forjado con el hombre más poderoso del mundo. Así que la próxima vez que pienses en Cleopatra y César, recuerda que su historia fue mucho más que pasión. Fue una compleja partida de ajedrez político, donde ambos eran jugadores maestros. Y entonces llegó el momento que cambiaría la historia para siempre. Marco Antonio, el hombre más poderoso de Roma, convocó a Cleopatra a Tarso, en la actual Turquía, para que respondiera por su supuesta ayuda a los asesinos de César. Pero Cleopatra no era una simple reina suplicante. Ella entendía el poder de la imagen, del espectáculo, y preparó una entrada que dejaría a todo el mundo sin aliento. Imaginen la escena. No llegó en un barco de guerra, sino en una barcaza dorada que parecía flotar sobre el agua como un sueño. Las velas no eran de lino, sino de un púrpura intenso, el color de la realeza, y se hinchaban con un viento perfumado de inciensos exóticos. Los remos, que se movían al ritmo de una música celestial de flautas y liras, eran de plata maciza y brillaban bajo el sol del atardecer. Y en el centro de todo, bajo un dosel dorado, estaba ella. Cleopatra no se presentó como una reina de Egipto, sino como la encarnación de Afrodita, la diosa griega del amor y la belleza, rodeada de sus sirvientes disfrazados de pequeños cupidos y ninfas marinas. La gente de Tarso y el propio Marco Antonio no vieron a una monarca extranjera, sino a una diosa que descendía a la tierra.
fue la máxima demostración de poder blando. No necesitaba ejércitos para conquistar, le bastaba con su ingenio y su deslumbrante riqueza. Antonio quedó tan fascinado que en lugar de interrogarla, fue él quien aceptó su invitación a cenar en la barcaza. El juego había cambiado. Tras este primer encuentro, Antonio la siguió a Alejandría, y allí el lujo alcanzó niveles inimaginables. Juntos fundaron un club exclusivo, una sociedad secreta de placer llamada los inimitables vividores. Su único propósito era disfrutar de la vida de una forma tan extravagante que nadie más en el mundo pudiera imitarla. Cada noche era un festín, un derroche de opulencia que escandalizaba y a la vez fascinaba a la austera Roma. Imaginen los salones del Palacio de Alejandría, rebosantes de vida, banquetes que duraban hasta el amanecer con los manjares más exóticos traídos de todos los rincones del imperio. Vinos que costaban una fortuna, servidos en copas de oro y gemas. Músicos, bailarines, poetas y filósofos entreteniendo a los invitados entre risas y conversaciones. En el centro de todo, Marco Antonio y Cleopatra, reclinados en sus tronos, riendo, bebiendo, mostrándose como una pareja de dioses vivos. Despreocupados del mundo y de las críticas que llegaban desde Roma, eran el poder y el placer hechos carne, una alianza forjada no solo en la política, sino en una celebración constante y desafiante de la vida misma. Para ellos, cada día era una obra de arte. Esta exhibición de poder y riqueza no era solo por diversión, era un mensaje claro para Octavio, y el Senado romano en Oriente tenía un nuevo centro de poder, y no se regía por las reglas de Roma. Muchos piensan que la guerra entre Octavio y Marco Antonio fue una simple lucha por el poder, pero la realidad es mucho más compleja y la verdad mucho más interesante. Hoy vamos a desentrañar la increíble campaña de desinformación que uno de los políticos más astutos de la historia usó para ganar el corazón y la mente de Roma. Después del asesinato de Julio César, Roma estaba dividida. Por un lado, Marco Antonio, su leal general, y por otro, su joven heredero, Octavio. Al principio, intentaron gobernar juntos, pero la ambición de ambos era demasiado grande. La tensión era palpable, y el mundo romano contenía la respiración. Mientras Marco Antonio se encontraba en Egipto. Cautivado por la legendaria Cleopatra, Octavio, desde Roma, comenzó a tejer su red. No era un gran guerrero como Antonio, pero su mente era un arma mucho más letal. Era un maestro de la política, un calculador frío que entendía que las guerras no solo se ganan en el campo de batalla, sino también en la opinión pública. Aquí es donde la historia se pone realmente fascinante. Octavio lanzó una de las primeras y más exitosas campañas de fake news de la historia. Se dio cuenta de que no podía atacar directamente a Marco Antonio, que todavía era un héroe popular. Así que su objetivo fue otro: Cleopatra. Octavio pintó a la reina de Egipto no como una líder poderosa y aliada de Roma, sino como una hechicera extranjera, una mujer seductora y peligrosa que había embrujado a su noble general romano. La propaganda era brutal. Empezaron a circular historias por toda Roma, representándola como una amenaza para las tradiciones y la seguridad del Estado. Se crearon monedas que la mostraban de forma poco favorecedora, y por las calles de la ciudad aparecían grafitis que la insultaban, llamándola la reina ramera y representándola como una serpiente venenosa. El objetivo era claro: deshumanizarla y presentar a Marco Antonio como un títere bajo su control, un traidor que había abandonado sus deberes romanos por una reina extranjera. La estrategia funcionó a la perfección. El pueblo romano, que antes admiraba a Antonio, comenzó a verlo con desconfianza. El Senado, influenciado por la campaña de Octavio, finalmente le declaró la guerra, pero no a Marco Antonio, sino a Cleopatra. Una jugada política magistral. La batalla de Actium fue el golpe final. La derrota de Antonio y Cleopatra no solo fue militar, fue la culminación de años de manipulación psicológica.
Octavio regresó a Roma no solo como un conquistador, sino como el Salvador que había librado a la República de una amenaza extranjera. Se convirtió en Augusto, el primer emperador romano. Y el resto, como dicen, es historia. Esta historia nos enseña que la propaganda y la manipulación de la información no son un invento moderno. Han sido herramientas poderosas a lo largo de los siglos, capaces de derrocar imperios y forjar destinos. ¿Qué te parece esta historia? ¿Conocías esta faceta de la antigua Roma? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Fue la muerte de Cleopatra el final de una mujer derrotada o el último acto de una reina en control de su propio destino? La historia a menudo nos la pinta como una víctima trágica, pero la verdad es mucho más poderosa. En sus últimos momentos, Cleopatra no se rindió, se preparó para la eternidad no como una prisionera de Roma, sino como la faraona de Egipto. Imaginen la escena. No es un suicidio desesperado, sino una ceremonia. Cleopatra, acostada en su lecho, no está vencida, está vestida con toda su regalía real, su corona firmemente en su cabeza, su expresión serena, desafiante. La luz dorada del sol egipcio se filtra en el mausoleo, iluminando una escena de dignidad, no de derrota. A su lado, sus doncellas más leales que la acompañaron hasta el final. Este no fue un acto de desesperación, fue su última declaración de poder. Si no podía vivir como una reina, moriría como una diosa, escapando de la humillación de ser exhibida en un desfile romano. Eligió su final, controlando su narrativa para siempre. Pero, ¿qué pasaría si Cleopatra viviera hoy? Olvídense de la figura trágica. Piensen en ella como la CEO definitiva. Una mujer con una visión estratégica sin igual, que manejó alianzas internacionales, controló la economía de uno de los imperios más ricos del mundo y hablaba múltiples idiomas. Sería la portada de todas las revistas de negocios. Una líder que combina la sabiduría ancestral con una astucia moderna implacable. Su legado no es solo de romance y tragedia, es el de una de las mujeres más inteligentes, cultas y poderosas de la historia. Una estratega brillante que usó cada herramienta a su disposición para proteger a su gente y su reino, desde el antiguo Egipto hasta las salas de juntas de hoy. El espíritu de Cleopatra sigue vivo. Nos enseña que el verdadero poder no reside solo en la conquista, sino en la inteligencia, la resiliencia y la capacidad de escribir tu propia historia, incluso hasta el último aliento. El legado de Cleopatra no es cómo murió, sino cómo vivió, como una reina, una estratega, una leyenda. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te ha gustado esta perspectiva, no olvides darle a like y suscribirte para más historias que desafían lo que creíamos saber. Hasta la próxima.